en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Ya estamos con ustedes en este tiempo de celebración de la radio, que ha significado para el mundo una condición revolucionaria de los años 30 del siglo XX. Y Radio del Pacífico lo tenemos todos para utilizar, como en este caso su programa Así marcha el mundo evangélico. Queremos destacar que la radio es un instrumento de servicio social a distancia que permite que pueda transmitir de muchas formas en el curso de la vida que ya ha pasado, hasta llegar a nuestros días con el internet y los celulares. Todo eso es radio, pasando por la televisión. También animarlos a todos a seguir unidos en este tiempo de amistad. Debemos tener en cuenta que la familia es la base de la sociedad y hay enseñanzas puntuales de respeto mutuo de padres e hijos, de hijos a padres, para así disfrutar todo lo bueno en familia, y es propicio en este tiempo podamos tener con los padres, hijos, hermanos, condiciones de amistad plena. Siempre en Radio del Pacífico estamos buscando cómo servirles mejor. La gracia y misericordia de Dios nos viene del cielo. Por eso la transmisión de la radio cristiana merece una consideración especial de parte de todos, nuestros oyentes que formamos la Iglesia del Señor. Bendecimos a todos en este tiempo, cuando necesitamos más de la unión espiritual en Cristo Jesús. Hoy en la segunda parte del programa tendremos un tema importante de fondo sobre lo que viene a ser la relatividad de la vida, expuesto por un destacado pastor que trae para nosotros las condiciones de la vida, el relativismo que tiene condiciones negativas, por lo cual hemos buscado que en esta oportunidad podamos enfocar el tema de lo absoluto que viene de Dios, entre ellos la palabra de Dios, la Biblia y por supuesto la creación que Dios ha puesto a disposición del hombre. Gracias a ustedes como oyentes de la radio para entregarles las noticias nacionales, locales e internacionales. Bendiciones. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Esta semana, en la segunda parte del programa, analizaremos el tema lo absoluto y lo relativo. Sociedades Bíblicas presentan conferencia Encuentro con la Biblia, la mujer de Proverbios. La Iglesia Evangélica Peruana Templo Cristo Vive invita a Escuela Bíblica de Vacaciones EBDB. Ministerios Precepto Internacional anuncia el estudio bíblico inductivo del Evangelio de Juan, que se realizará en el Colegio San Andrés. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. La utilidad de la radio. Se celebró en esta semana el Día Mundial de la Radio, un servicio de comunicación a distancia que revolucionó al mundo desde los años 30 del siglo XX y que nos sigue sorprendiendo con los adelantos tecnológicos del online a través del Internet, realidad que cubre varias generaciones, con todo lo que significa la radio tradicional todavía en uso y que ahora es extensivo al mundo mediante los celulares. La radio está más cerca de la gente, es una expresión de verdadero realismo, por cuanto no hay límite en su alcance, pero mucho más en su captación de un receptor fijo a corriente o portátil con la ayuda de los llamados transistores accionados a pilas, que es recepcionado por todos en cualquier condición social o económica, constituyendo el servicio múltiple de esta envergadura. Quizás lo más común de la gente es querer recibir noticias. Es un factor de interés sociológico, sobre todo
no solamente local o nacional, pero más todavía internacional, haciendo del mundo una aldea que permite saber al instante todo lo que sucede, tener informaciones alternantes de tragedias como terremotos, huracanes, amenazas, guerras y otros. Es de gran importancia para la formación humana. El contenido de la radio diversificada con la conducción de voces profesionales de gran preferencia musical en sus distintos ritmos y la orientación de temas culturales y de la salud, pero también de gran utilidad educativa, vocacional, con alcance no solamente urbano, sino también en zonas rurales lejanas. La utilidad económica de la radio se ha extendido en forma superlativa como orientadora de productos de consumo y otros de necesidad, como el precio de los metales, la cotización del mercado de valores, que es de uso común querer saber el tipo de cambio del dólar, constituyendo un importante medio de publicidad de todo cuanto se consume en el mercado de productos. Es influyente en la conducta humana este servicio, por lo cual las licencias son reguladas por el gobierno. Se habla mucho también del poder político de la radio, lo cual tiene sus realidades en todas partes del mundo, con la ampliación de su extensión como es la televisión, que también es radio, y ahora de mucho uso las redes sociales proclives a usos negativos también. Seamos sensibles al valor de la radio en la difusión del Evangelio, que es orientada de la moral pública mediante el cristianismo, teniendo como base la difusión de la Biblia, lo cual constituye un instrumento de evangelización mundial. Tenemos en el Perú varias estaciones de radios evangélicas en todo el país, siendo Radio del Pacífico pionera de las comunicaciones cristianas. Elevemos a Dios una oración de gratitud. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión virtual, prensa, internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Sociedades Bíblicas presentan conferencia Encuentro con la Biblia, la mujer de Proverbios. Lunes 17 de febrero, 7 de la noche, expositora Jessica Garibaldi. Avenida Petituars, 991 Lima. Pueden llamar para más información al 433-0077, anexo 521. Ingreso libre. Nos amplía la nota la expositora Jessica Garibaldi. Buenos días, oyentes de Radio Pacífico. La saluda Jessica Garibaldi, miembro fundador del grupo Exégetas Perú, de la Asociación Exégetas Perú, y estoy como invitada en Encuentro con la Biblia este lunes 17 a las 7 p.m. para tratar un tema de mucho interés, la mujer de Proverbios, en un enfoque social y actual. Los espero este lunes en Casa de la Biblia, Avenida Petituars 991. Los esperamos. La Iglesia Evangélica Peruana Templo Cristo Vive invita a Escuela Bíblica de Vacaciones EBDB, donde habrán lindas historias de la Biblia, juegos y refrigerios. No te la pierdas de lunes 17 al sábado 22 de febrero, de 3 a 5 p.m. para niños de 3 a 15 años. Girón Largo Herrera, 815 Magdalena del Mar, teléfono 261-3484. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22 al 6. Es otro fin de semana acompañándolos en Radio del Pacífico en Así Marcha el Mundo Evangélico. Ministerios Precepto Internacional anuncia el estudio bíblico inductivo del Evangelio de Juan, dirigido a pastores, seminaristas, maestros, profesores de colegio e interesados en general.
desde este lunes 17 de febrero a las 7:30 de la noche durante 14 semanas en los salones del Colegio San Andrés, Avenida Petituars 179 Santa Beatriz, Lima, inversión 90 soles. Informes al 994-454-383. No se lo pierda. La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo es el Camino invita a primer seminario de matrimonios miércoles 19 y jueves 20 de febrero de 8 a 10 p.m. El tema será Columnas del Matrimonio, con la exposición del pastor William Chung de Miami, Florida, Estados Unidos. Los esperan en su templo de Girón Teodoro Garrido, 425 Comas. El Ministerio Creo anuncia segundo Congreso de Restauración Integral Sexual bajo sus alas conferencistas de diversas naciones, entre ellas Canadá, Estados Unidos, Brasil. Viernes 21, sábado 22 de febrero de 9 de la mañana a 8 de la noche, instalaciones de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, pasaje Diego Ferrer, 150, urbanización Linda Vista. Informes al 966-352-500 y 583-2004. Más detalles con Martín Riquelme. Muy buenos días, les saluda Martín Riquelme. Nosotros como Ministerio Creo vamos a llevar adelante un congreso conjunto con el Ministerio de Exodus Latinoamérica, viernes 21 y sábado 22 a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. El congreso es el segundo congreso de restauración sexual integral, titulado Bajo sus alas. Títulos como Rechazando el llamado amoroso de Dios de Romanos 1, lo que necesitan saber los pastores sobre la comunidad LGTB y la verdadera identidad, otro tema. El tercer tema, Venciendo el abuso sexual, a profundidad cómo debemos de tratar este tema de abuso sexual, el poder de la transparencia, el no vivir una vida doble en la iglesia y fuera de la iglesia. Estas conferencias se van a realizar en la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, pasaje Diego Ferrer 150, urbanización Linda Vista, en Lima, Perú. Los esperamos, amigos. En otras informaciones, Cumbre Profética Sin Límites, con la participación de expositores nacionales e internacionales. En la música, Juan Carlos Alvarado y Rey de Paz, del 21 al 23 de febrero de 9 a.m. a 11 p.m. en Casa Real, Carretera Central, kilómetro 11,5, Santa Clara, Vitarte. Organiza Evangélica Pentecostal Casa de Oración. La Confraternidad Interdenominacional de Pastores Evangélicos de San Juan de Lurigancho invitan a participar del seminario de Igle Crecimiento y Avivamiento, con la participación de pastores de Perú y Colombia, del 19 al 21 de febrero, del 27 al 29 de febrero y del 4 al 6 de marzo. Se realizará en las instalaciones del Templo Paraíso Celestial, Manzana J4, Lote 39, Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui, San Juan de Lurigancho, frente a Loza Deportiva Peñarol. Informes al 458-4246. Con oración bendecimos a nuestro querido Perú y a todos los peruanos. Es una realidad espiritual del movimiento de oración desde hace 30 años. Martes 18 de febrero, culto semanal del movimiento de oración por el Perú, 4 de la tarde en el Templo Catedral de Fe. Vamos iglesia, vivamos el avivamiento espiritual del Espíritu Santo, en santidad de vida por la Biblia y la oración. Somos más que vencedores. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Con información desde la ciudad de Huánuco, Marcelo Llanos, muy buenos días. Muy buenos días, ya todo está preparado para que este día jueves 13 al 16 se dé por inicio un campamento de gloria que tiene como título Dios tiene un milagro para tu vida. Invitamos a toda la comunidad nacional, a todos los de Huánuco, Tingo María, para que puedan participar en dicho campamento en forma gratuita. No se está cobrando un solo sol, es un hotel de 2 estrellas, es el Hotel Paraíso Azul en Honolulu, Tingo María. El Señor Dios tiene un milagro para la vida de ustedes. Y ya tenemos 220 inscritos y pensamos todavía llegar a los 300. Dios me lo bendiga, la invitación está dada. Habló desde Huánuco Marcelo Llano Soria para su programa Así marcha el mundo evangélico de Radio El Pacífico.
Continuamos presentando el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico con noticias desde la ciudad de Pisco, Carlos Yaja. Muy buenos días para toda nuestra real audiencia de Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico. Desde aquí, de la ciudad de Pisco, les informamos que de sábado y domingo el seminario de la Biblia Thompson con los pastores y líderes de la región Ica. Así que se les invita a cada uno de los participantes. Desde ya les vamos informando aquí en Pisco. Estas son las noticias para Así Marcha el Mundo Evangélico. Adelante, estudios. Seguimos presentando el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Noticias desde la ciudad de Huancayo. Ya nos acompaña Héctor Chávez. Muy buenos días. Para informar que este lunes 17, la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos Centro Perú ya está organizando la preconcentración para poder organizar sobre las elecciones generales que va a tener la fraternidad. Este lunes vamos a tener ya para poder elegir a la comisión electoral, los que ellos van a dirigir para las elecciones que será ya en el mes de marzo. Se despide su corresponsal Héctor Chávez. Muy buenos días. Desde la ciudad de Tacna, Lourdes Cuarite para su información. Buenos días, Silvia. Hay un proyecto Familias SOS. 3 días aquí en la ciudad de Tacna van a marcaron la vida, vamos a decir, igualmente el día sábado a las 7 de la noche. Se ha llevado a cabo también entrevistas a parejas, invitados, hubo mimos, dinámicas, aquí en la ciudad de Tacna, en este proyecto denominado Familias SOS. El domingo ha sido el cierre, conferencia para todas las familias en 2 turnos, en horario de la mañana y también en el turno de la noche. Desde Tacna, informo para ustedes Lourdes 40. Adelante, A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. Están ustedes escuchando Radio del Pacífico y el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico, enterándonos lo que sucede en diversas naciones del mundo. Y esta vez damos paso a nuestro corresponsal Giovanni Romero en Nueva York, Estados Unidos. Buenos días, Giovanni. ¿Qué tal, Juan? Hola, amigos de Radio del Pacífico. Aquí la información desde Nueva York. Los jóvenes que abandonan la iglesia ya no regresan a medida que envejecen, según una nueva investigación. Este es un reportaje escrito por el reportero Leonardo Blair del Christian Post. Si bien los pastores han apostado durante mucho tiempo en las ciencias sociales que muestra que los jóvenes que abandonan la iglesia generalmente regresan cuando son mayores. Un análisis reciente de esa tendencia sugiere que podría haber terminado. En su análisis de los datos de la encuesta social general del periodo de 5 años, en los que nacieron individuos desde 1965 hasta el 84 y publicado por el grupo Barna, Ryan Birch, profesor asistente de Ciencias Políticas de la Universidad del Este de Illinois, dice lo siguiente: muestra que las generaciones más jóvenes criadas en la iglesia no suelen regresar a la iglesia en comparación con los miembros de la generación de los baby boomers. Estos son los nacidos entre el 45 y el 65. En el análisis de Birch, las generaciones anteriores, cuando estos dejaron la iglesia durante su juventud, eventualmente encontraron su camino de regreso a medida fueron madurando. Para cualquier persona preocupada por el crecimiento de la iglesia, Birch dice que eso debería sonar una alarma. Muchos pastores están parados en el púlpito el domingo por la mañana y ven cada vez menos miembros de su grupo juvenil regresar a las bancas a finales de los 20 o a principios de los 30. Ninguna iglesia debería asumir que esta parte crucial de la población va a regresar a la membresía activa como lo hicieron los padres de estos una vez. Los datos dicen un mensaje bien claro, y es que la expectativa de que aquellos que sustentaron el crecimiento de la iglesia hace 2 décadas ya no se aplican. Si la iglesia está sentada y esperando que todos sus jóvenes vuelvan a entrar a medida que avanzan a los 30 años, es probable que tengan un rudo despertar. La inacción ahora podría estar creando una iglesia que no tendrá un futuro, agrega el pastor. La disminución es visible en múltiples grupos demográficos, pero particularmente entre los adultos jóvenes. Y bueno, una vez más, mi nombre es Giovanni Romero desde Nueva Jersey, en los Estados Unidos, para Así Marcha el Mundo Evangélico.
Noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están, amigos de Radio Pacífico en Lima, Perú? Aquí la información. Las Asambleas de Dios tienen una gran herencia y una impresionante historia desde su comienzo en la calle Azusa hace ya más de un siglo. Es la denominación pentecostal más grande del mundo, con aproximadamente 70 millones de creyentes y más de 365.000 iglesias en todo el mundo. Pero la realidad es que aún hay muchos lugares que conquistar y mucho trabajo por hacer, dice el presidente de las Asambleas de Dios en España, FADE. Juan Carlos Escobar mencionó que coordina el Congreso Mundial de las Asambleas de Dios, que se celebrará el 19 hasta el 21 de marzo próximo en la Caja Mágica de Madrid. Este congreso se celebra cada 3 años y es la primera vez que tiene lugar en España. El cupo ya está cubierto, con 4.000 delegados de todo el mundo, como movimiento nacido del corazón de Dios e impulsado por un genuino avivamiento. La avalancha de amenazas que enfrentamos no puede detener nuestro avance ni limitar nuestro potencial. Por otro lado, también Escobar dijo, nos preocupa más el futuro que la historia. El lema del Congreso, sin límites, nuestro potencial, significa descubrir los elementos que impiden todo el desarrollo de la Iglesia, limitándola tanto internos como externos. Desde Madrid, España, les informó Vilma Paxi para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico. Sigan ustedes en estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. Un proyecto polémico. Son porciones de un artículo publicado por el sitio digital de Clarín. La Iglesia llama a resistir la legalización del aborto y convoca una marcha. Será el 8 de marzo, en el marco del Día de la Mujer. Los obispos también irán al Parlamento para tratar de frenar el proyecto que anunció el presidente. Toda la Iglesia está lista a presentar una enérgica batalla ante la ratificación del presidente Alberto Fernández de que enviará al Congreso un proyecto de legalización del aborto, anuncio que formalizará ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo con ocasión de inaugurar las sesiones ordinarias. Esto parece echar por tierra el deseo de Fernández de evitar otra vez un duro enfrentamiento entre verdes y celestes, como aconteció en el 2018 cuando el Senado terminó rechazando por 7 votos el primer proyecto tras su aprobación en diputados. Por su parte, las ONGs llamadas Pro Vida anunciaron que se sumarán también a dicha marcha y convocan a organizar otra desde Plaza Italia a la Facultad de Derecho, como ocurrió en 2018 para el sábado 28 de marzo con motivo del Día del Niño por Nacer, que se celebra 3 días antes. Informó desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Perú. Adelante, estudios. Información que llega desde La Paz, Bolivia, con Mariel Mamani. Buenos días. Hola, Juan, amigos de Radio del Pacífico, Dios los bendiga, muy buenos días. Desde La Paz de Bolivia informamos que el pasado fin de semana la red de jóvenes Eclesia Cochabamba realizó un campamento de jóvenes y juveniles. El mismo contó con la participación de 120 campistas aproximadamente. Fueron 4 días de mucha bendición, donde los jóvenes pudieron sentir la presencia del Señor en todo momento. De la misma forma disfrutaron de las distintas actividades extremas que ofreció el campamento. Finalmente, alrededor de 25 personas nuevas decidieron aceptar a Jesús en su corazón y otra gran cantidad de jóvenes reafirmaron su fe en Cristo. Por otro lado, celebrando a Jesús en los yungas paceños, Coroico recibe la palabra. El pasado domingo 9 de febrero, el Ministerio Sembradores realizó una masiva en Coroico para 200 personas, entre niños y adultos. Fue un tiempo de alabanza y palabra, lleno de la presencia de Dios. Al finalizar la actividad, se repartieron refrigerios y golosinas para compartir con los hermanos. Hubo gran presencia de niños, jóvenes y adultos en esta actividad en Coroico, el sector norte paceño. Betty Cocarico, representante del Seminario de Formación Ministerial de las Asambleas de Dios de Bolivia de la región El Alto 2, ubicado en el departamento de La Paz, invita a la población en general a participar de los cursos de inauguración de la gestión 2020 para la preparación de líderes y pastores. Buenos días, queridos jóvenes.
A las 7 de la noche será la inauguración del seminario, así que les animamos, pues, amados jóvenes, a prepararse y presentar un liderazgo eficaz en la tarea que Dios les ha encomendado a sus congregaciones. Las inscripciones todavía están abiertas y pueden venir. Tendremos bastantes docentes que estarán dispuestos a responder sus interrogantes, así que vengan, amados jóvenes, no se pierdan esta oportunidad, ya que el seminario está para adiestrar líderes, está para preparar líderes al servicio de la obra. Dios los bendiga y les estaremos esperando esta noche a las 7 de la noche. Para así marcha el mundo evangélico de Radio del Pacífico, informó Mariel Mamani desde La Paz, Bolivia. Volvemos a estudios. Es otra mañana que juntos acompañan de Radio del Pacífico y así marcha el mundo evangélico. Estamos en el bloque internacional y esta vez noticias que llegan desde Guatemala con Angelina Col. Juan, amigos de Radio del Pacífico, es tiempo de noticias desde Guatemala. Miel San Marcos se prepara para el Tour Evangelio 2020, pero además de ir a las naciones y proclamar el Evangelio y alabanza a nuestro Dios, también ellos se dedican a visitar al necesitado. En esta ocasión estuvieron el pasado 7 de febrero en el Hospital Roosevelt de Guatemala, compartiendo el mensaje del Evangelio, orando por los enfermos, adorando y entregándoles kits de limpieza personal. Gracias a los voluntarios de la Asociación Fe y Amor por sumarse a hacer esta hermosa labor. Fraternidad Cristiana de Guatemala llega a su 41 aniversario. En palabras del Dr. Jorge H. López, Dios ha sido bueno con nosotros y queremos celebrarlo a lo grande. Entre los invitados especiales estarán Quique Pavón en la alabanza y en la prédica Andrés Panasiuk. El próximo 17 de febrero, la Comisión Permanente Defensora de la Niñez de la Alianza Evangélica de Guatemala y World Vision estarán presentando el proyecto 40 días por la niñez. Ministerio Internacional Mujeres Guerreras se prepara para su desayuno conferencia para el 21 de febrero con el tema Llamamiento Supremo. Desde Guatemala les informó su corresponsal Angelina Col. Para así marcha el mundo evangélico de Radio del Pacífico del Perú. Se celebra el Día Mundial de la Radio. Es el reconocimiento lo que es el medio de comunicación a distancia, desde un micrófono hasta el receptor. Constituye un servicio social de cultura, cubriendo a toda la humanidad gratuitamente. Saludamos a ustedes, oyentes de Radio del Pacífico, desde hace más de 50 años. Bendiciones del Señor por este descubrimiento de grandes beneficios espirituales. Gracias a Dios por ustedes y nosotros. Radio del Pacífico. Transmiten Radio del Pacífico. Radio del Pacífico. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así marcha el mundo evangélico. Señoras y señores, empezamos ya la segunda media hora de Así marcha el mundo evangélico. La semana pasada, en nuestro bloque de entrevistas, tuvimos el tema la salud. La participación, el análisis del doctor Reinaldo Romero, jefe de neurología del Hospital Loaiza. Nos movemos en la sociedad entre lo absoluto y lo relativo, pero no es difícil aceptar por cuanto que lo absoluto es lo moral para vivir bajo normas de conducta, mientras es más cómodo aceptar el relativismo que es informal. En consecuencia, es una degradación que nos incluye a todos dentro de un mundo que se contagia por la maldad, que debemos reconocer tener un enemigo común, las huestes diabólicas. Absoluto es la verdad que tiene sustento en la fe en Dios, reconocer su autoridad del bien supremo, que la Iglesia tiene el mensaje con la gran comisión, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con el entendimiento espiritual basado en la Biblia, único libro absoluto porque es la palabra de Dios.
Escrito por 40 hombres bajo la inspiración divina en un tiempo de 1500 años, conocido como el Antiguo y el Nuevo Testamento, 66 libros que tienen 3 grandes definiciones: revelación, inspiración y autoridad. Que en el correr de los siglos siempre hubo detractores con filosofías, pero como es un absoluto que permanece con su mensaje de paz, cuyo centro es Cristo, el Salvador del mundo. En el entendimiento de quién es Dios está todo lo creado, los cielos, la tierra, de quién es la tierra y su plenitud, el mundo, y lo que en él habitan, la naturaleza, tienen un mensaje permanente de vida, porque el hombre en cualquier parte donde habita tiene a su disposición la creación y mucho más. Todavía el hombre mismo es creación de Dios, no hay forma de describirlo humanamente, sino como un milagro prodigioso sobrenatural. En consecuencia, lo que corresponde al hombre siempre será relativo, aun en todo el aporte de las ciencias sociales, porque todo fue descubrimiento por la voluntad de Dios, para que nadie se gloríe. Difícil de entender y aceptar, solo con discernimiento del Espíritu Santo. Una realidad trágica del relativismo es la familia, basado en la informalidad de lo que debe ser el matrimonio, que también es un absoluto entre el hombre y la mujer. Sin embargo, prolifera la convivencia en perjuicio social de las criaturas con discriminación, y crece el despropósito de legalizar lo aberrante del pecado levítico entre géneros iguales. Estamos al borde de provocar la ira de Dios, apresurando la segunda venida de Cristo, señalado en el Apocalipsis, concordante con la profecía del libro de Daniel en la Biblia. En Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, el tema que nos convoca hoy en nuestro bloque de entrevistas, analizaremos el tema lo absoluto y lo relativo. Lo absoluto es lo moral para vivir bajo normas de conducta, mientras que es más cómodo aceptar el relativismo, que es informal. Nuestro invitado es el pastor Jesús Hurtado Zamudio, pastor bautista, político, excongresista de la República, teólogo, psicólogo y filósofo, a quien damos el saludo de buenos días y agradecimiento por su participación. Pastor Hurtado, ¿cómo está? Bienvenido. Juan, un privilegio comunicarme con ustedes. A usted las gracias por estar con nosotros, dar su explicación, el análisis sobre este importante tema. Bendecimos desde ya, pastor, su asistencia al tema que nos convoca este fin de semana en Así Marcha el Mundo Evangélico. Es usted un siervo del Señor como pastor evangélico bautista, con la sana doctrina en circunstancias de alto riesgo en la vida social, que no queremos aceptar para vivir en la informalidad del relativismo, rechazando los principios morales de lo absoluto de Dios. Lo escuchamos. Es importante reconocer, en el mundo hay cosas que son trascendentes y cosas que son inmanentes. Los filósofos en el pasado, en este caso por ejemplo Aristóteles, trabajó ese tema bastante bien, hablándonos de la sustancia y los accidentes. Cosas que son de sustancia permanecen y los accidentes van cambiando a través del tiempo. Este concepto de diferenciar entre lo trascendente y lo inmanente se encuentra en todas las filosofías, tanto del Oriente como del Occidente. Lamentablemente, digamos, la sociedad contemporánea ha tratado de relativizarlo todo, de tal manera que lo que tiene que ser trascendente va convirtiéndose en algo simplemente inmanente o que va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Entonces, los valores trascendentes, como por ejemplo Dios, que es un valor espiritual que permanece a través de los siglos, la Sagrada Escritura, principio fundamental para el control moral de las personas y para el gobierno de los pueblos, es también de carácter trascendente, se ha convertido hasta por algunos teólogos en algo simplemente inmanente que cambia. Y no puede ser. El gran problema es que no diferenciar eso hace que aún en la praxis misma de la vida humana, muchas personas confunden lo uno con lo otro. Se habla a nivel administrativo, por ejemplo, de que es necesario diferenciar lo importante de lo urgente. ¿Sí? Urgente es algo que puede hacerse hoy o mañana, pero lo importante es aquello que debe permanecer a través del tiempo. Los planes a largo alcance que deben tenerse deben ser permanentes, por ejemplo. Ese concepto de diferenciar no lo tenemos y por lo tanto, por ejemplo, en la política peruana, ¿no? Resulta que todo es tan cambiante que no tenemos nada inmanente, nada trascendente y nada que esté determinado por los años.
planificar para 40, 50 años. Quisiéramos que un presidente entre al Perú y comience a planificar para nuestros nietos, de aquí a 40, 50 años, para tener estabilidad en la vida. Mientras una persona no tiene planes a largo alcance, no tendrá tampoco estabilidad emocional. Es importante diferenciar entonces estas dos líneas. Mientras las sociedades comienzan a caminar sin hacer esta diferencia, entonces va a tenerse dificultades enormes. Esto se nota inclusive dentro del mundo cristiano. Por ejemplo, ¿qué cosas son trascendentes en la Sagrada Escritura? Aquello que usted encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada uno de los libros. Por ejemplo, la deidad de Dios, la inmanencia de Dios, la trascendencia de Dios, la omnisapiencia de Dios, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosa encuentra como algo que va cambiando a través del tiempo? Las cuestiones culturales, las cuestiones sociales. Por ejemplo, el hecho de que encuentre a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de toda la Sagrada Escritura es algo trascendente. Pero, por ejemplo, cuando David danzó, es una cuestión que lo hizo en un determinado momento. Entonces, eso no es intrascendente, es algo que sucede en algunas circunstancias. Pero, ¿qué pasa? Que hay algunas personas que lo que es excepción lo consideran reglas. Entonces, si tú no danzas, si tú no estás manifestando tu emoción en tu culto, van a decir que eres seco, que no tienes el Espíritu de Dios, que eres muy frío, que te falta el Espíritu Divino. No es. ¿Por qué? Porque han hecho de lo inmanente, de lo simplemente accesorio o de lo coyuntural, han hecho algo esencial. Entonces, es importante que todas las personas, en su forma de vida, en sus pensamientos, en su concepción filosófica, en su concepción teológica, tienen que saber qué cosa es permanente, qué cosa es trascendente y qué cosa es solamente inmanente y que va cambiando de acuerdo al ambiente. Esta diferenciación hace posible que las personas vivan una existencia liberada de cambiar a cada rato. El Perú, por ejemplo, en estos momentos ha cambiado ya 37 ministros de Estado solamente en estos 2 últimos años. ¿Qué significa eso? Que ya hemos perdido el concepto de que cuando se hace una cosa debe mantenerse a pesar de las circunstancias y no ir cambiando a cada rato, porque el cambio va haciendo que las personas que ingresan quieren volver otra vez a empezar de cero y así nunca vamos a avanzar nada. Pero si el Perú no tiene planes trascendentes de aquí a 30, 40 años, las familias no tienen eso. Una cosa que me impresionó de Europa es que los niños que nacen inmediatamente le hacen un plan de ahorros para que estudien en la universidad. O sea, el niño nace, inmediatamente están planificando cómo van a pagar sus estudios universitarios. O sea, porque no tenemos una idea del futuro como algo que tiene que estabilizarse. Así lo vemos en todos los campos, religioso, político, filosófico, etc. Entonces, esta relativización de la sociedad ha hecho posible que tengamos una sociedad de cabeza que va cambiando día tras día. Entonces, lo que antes era virtud, ahora se le considera, un pecado. Y lo que antes era pecado, ahora se considera virtud, porque eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el alcohol. En mi tierra, en Jauja, hablan bastante de la cultura etílica, la borrachera, para convertirlo en cultura etílica. Lo que está establecido en la Sagrada Escritura, los borrachos no entrarán al reino de Dios y punto. Esa es una cuestión trascendente, pero se ha malogrado eso y tenemos lo que estamos viviendo. Esto yo podría decirlo en términos genéricos de esta cuestión de lo que es importante y lo que es urgente, o lo que es trascendente, lo que es inmanente, o lo que es absoluto y lo que es relativo. Pastor Hurtado, las condiciones reales en las cuales tenemos que vivir, donde queremos exaltar y justificar, basado en las ciencias sociales, principalmente la filosofía y la sociología. ¿Cuál es el mensaje directo al hombre común? Porque todos sabios o ignorantes debemos reconocer la existencia de Dios para vivir en lo absoluto, corrigiendo el relativismo. ¿Qué nos compartiría usted? Lo importante es observar que lo primero que debemos considerar como absoluto es la existencia de Dios, ¿no? La preponderancia que debe tener Dios en nuestras vidas y la aceptación de Dios.
Lamentablemente, digamos, hay filosofías humanas que han tratado de descartar a Dios de la historia. Entonces, lo primero que el ser humano tiene que tener, hay cosas permanentes. La existencia de Dios y la existencia de Jesucristo y del Espíritu Santo y la acción de ellos sobre el mundo tiene que aceptarse como algo trascendente. Es importante, entonces, que todas las personas tengan un patrón de existencia también de carácter moral. Entonces, si nosotros no tenemos un patrón moral que pase a través de los siglos y sea lo mismo, como en el caso de la Sagrada Escritura, entonces estamos perdidos. Entonces, primero, la existencia de Dios. En segundo lugar, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, como un patrón permanente de vida y de existencia, tiene que guiar a toda la sociedad en su conjunto, que no solamente sea para el Occidente ni para el Oriente, sino para todo el mundo. O sea, esa omnisapiencia de Dios y omnipresencia de Dios tiene que ser aceptado también dentro de los criterios éticos. Entonces, si por ejemplo la Sagrada Escritura dice claramente que el hombre fue, digamos, en su proceso de degradación moral, llegó a casarse hombre con hombre y mujer con mujer, entonces eso ya está determinado en la Sagrada Escritura. No importa si el grupo LGTBI, etcétera, haga un movimiento ahora, intente meter en las constituciones de los estados, existe el matrimonio gay y todo lo demás, la Sagrada Escritura eso dice que no, se acabó. Aun cuando nosotros socialmente quisiéramos actuar de otra manera. Por ejemplo, recuerdo que cuando recién era cristiano, una de las primeras cosas que a mí me mostró, digamos, la Sagrada Escritura, es que no se podía tener imágenes, o sea, ir contra de la idolatría. Ahora parece que la Iglesia cristiana evangélica ya ha callado ese tema y admite la idolatría, o por lo menos no la cuestiona, no la analiza, no hay labor profética de eso con respecto a la idolatría, y la idolatría sigue existiendo de una forma tan grave en América Latina y en el Perú. Vaya usted a Ayacucho, donde hay 33 iglesias, cada iglesia tiene 50 imágenes, cada imagen tiene su propia fiesta. Entonces eso se ha hecho de tal manera un desastre de la idolatría que a mi modo de entender, por esas las razones, una de las razones por la cual viene el terrorismo en Ayacucho. O sea, la idolatría ya no se considera como si fuera un pecado. Igual estaba hablando hace poco del caso del licor. Igual vemos en el caso de la homosexualidad. Igual vemos otros aspectos morales. ¿Por qué? Porque sencillamente no consideramos el aspecto claro de la Sagrada Escritura como principio moral de existencia. Entonces, primero tenemos la existencia de Dios. Segundo, como algo absoluto, la cuestión moral establecida en la Sagrada Escritura, que no cambia aunque pasen los años y los siglos. En tercer lugar, un aspecto básico que tenemos que decir nosotros ya en nuestra praxis es considerar nuestros planes dentro de los planes de Dios. Esto también es importante, porque a veces nosotros cambiamos los planes y proyectos y olvidamos que Dios tiene un plan perfecto para el mundo. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo en el capítulo 24 y 25, hablando de los últimos tiempos, y hay una línea escatológica dirigida por Dios en la Sagrada Escritura de lo que va a suceder al final de los tiempos. O sea, hay un programa, ¿no? Algo que ya está establecido por Dios a nivel de la temporalidad. Entonces, eso significa que hay un plan perfecto de Dios que no está sujeto a los hombres. Recordemos que Dios es permanente y aunque el hombre es infiel, Dios sigue siendo fiel. Y aunque el hombre vaya contra Dios, Dios sigue amando al hombre. Y en esta misma dimensión, Dios tiene un plan perfecto para los seres humanos y la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, cuando nosotros leemos los relatos sobre los últimos tiempos, nos damos cuenta que todo lo que está pasando ahora ya está profetizado en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Si nosotros leemos el libro de Daniel, si nosotros leemos Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que los planes y proyectos de Dios para la eternidad ya se han dado. Y lo vemos también en Primera y Segunda de Pedro. De manera que no podemos hacernos la idea de que todo es cambiante y menos dentro de la dimensión temporal divina. Bien, esto con respecto a qué cosas deben ser permanentes y qué cosas pueden ser accidentales a la vida humana. Evidente que para cada uno de nosotros, los seres humanos, inmersos en una sociedad donde todo está relativizado,
donde parece que los valores se han ido por los suelos, donde parece que el avance moderno ha roto los patrones existentes, pues pareciera que ya no existe. Yo estuve leyendo un material hablando sobre la familia, por ejemplo, diciendo que ya la familia no es necesaria ni importante, porque hay tantos hogares monoparentales, tantas reuniones de parejas, digamos, discordantes en su relación, y ahora mucho más con parejas homosexuales, lesbianas y todo lo demás. Entonces pareciera que la familia ya no forma parte de algo permanente que ha creado Dios. Y sin embargo en la Biblia está. En la Biblia está establecida que la familia es la célula principal de la sociedad. O sea que no puede ser algo que puede ser modificado. Está establecido un hombre, una mujer y sus hijos y forma parte de una célula fundamental. Eso también tiene que mantenerse. Y así podríamos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, en el mundo político, cuando nosotros revisamos cuál es el patrón político que la gente debe tener para gobernar sus países. Los países que han utilizado el poder bíblico, en este caso, por ejemplo, último, Corea del Sur, antes fue Estados Unidos, que tiene los principios basados, constitución basada en la Sagrada Escritura. Alemania, que tiene 10 capítulos de su constitución basada en los 10 mandamientos de la ley de Dios, han tenido tal éxito desde el punto de vista humano para mostrarnos que aún para gobernar los países necesitamos una política basada en los principios bíblicos. Eso nos permitiría tener siempre éxitos en cualquier circunstancia que sea. Hay principios pragmáticos en la vida humana que si uno los cumple al pie de la letra funcionan, porque están en las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo muy bien una anécdota para terminar esta parte, de una pareja de profesionales que vinieron al consultorio para hablar sobre el tema de su familia. Cuando yo les pregunté a ellos si eran cristianos y creían en la Sagrada Escritura, me decían que eran católicos y leían la Biblia. Entonces querían resolver su problema de divorcio, y cuando yo conversaba con ellos, les dije, mire, lo primero que debemos establecer es que no les voy a dar una terapia yo como psicólogo, sino voy a dejar que la Sagrada Escritura plantee la terapia para ustedes. Entonces ellos me dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, le dije, mira, aquí la Biblia dice claramente, ¿no? Y le dije a uno de ellos, lee el Génesis 2:24, que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Luego a la pareja le dije, lee en Efesios, donde dice lo mismo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Entonces planteo una solución pragmática según la Sagrada Escritura y le digo, a partir de ahora, durante 6 meses, no hay ninguna comunicación con los familiares de ustedes, para que aprendan a dejar las relaciones negativas o nocivas que han habido de ambas familias. Y curiosamente, después de 6 meses de aplicar esa técnica, que está en la Sagrada Escritura, porque dice dejará el hombre a su padre y a su madre, el cumplimiento nada más de este principio hizo que en 6 meses ellos vivieran una paradisíaca relación. Así que cuando nos volvimos a encontrar me dijeron, queremos agradecerle, porque gracias a ese principio de la Biblia, nosotros somos felices otra vez después de 30 años de tantos sacrificios y peleas. Entonces, ahí está una prueba clara de que los principios que están en la Sagrada Escritura son principios permanentes y utilizados antes, ahora y después nos darán éxito en cualquier área de la vida, política, familiar, social, etc. Eso es lo que podríamos pensar y decir acerca de estos valores trascendentes que deben mantener como activos hasta el día de hoy. En Radio del Pacífico estamos analizando junto al pastor Jesús Hurtado Zamudio el tema lo absoluto y lo relativo, escuchando atento su análisis en la explicación de este importante tema. El mundo al borde del precipicio es la realidad del pecado decreciente en la sociedad, el desconocimiento a la verdad de Dios, lo cual nos llama también para advertir a la Iglesia, la afirmación de la fe en Dios y la Biblia, para soportar todo lo que hoy en día el sincretismo religioso, dentro de un mundo que ha dejado lo fundamental de la vida, el tener la verdadera paz, que no es política sino espiritual. Ayúdenos, amado siervo, a tomar ese tema trascendental. No hay duda de que el ser humano siempre para vivir ha querido adaptarse a las circunstancias y en esa forma ha ido en desmedro de los principios eternos de Dios. Durante todas las épocas, las religiones en el mundo han tratado de adaptarse al ambiente. Si nosotros vemos el caso de América Latina,
Y catolicismo que nosotros tenemos aquí en América Latina es un catolicismo que es muy diferente al catolicismo de los Estados Unidos o también en otras regiones del hemisferio. ¿Por qué? Porque ha tenido durante toda la vida esa característica de hacer con las costumbres del pueblo algo sincrético. Voy a dar algunos ejemplos. La Navidad. ¿Cuántas personas en Perú celebran la Navidad? Aún las iglesias evangélicas. Ahora bien, la primera pregunta, ¿está en la Sagrada Escritura que debemos celebrar la Navidad? No está. ¿Por qué lo celebramos? Por sincretismo religioso. ¿Qué se celebraba el 25 de diciembre de todos los años en las culturas antiguas? En Babilonia, el 25 de diciembre, se celebraba la fiesta del dios Tamuz. El dios Tamuz, hijo de la reina Semiramis, o Astarte, como lo encontramos en la Biblia, que aparece como la diosa del cielo. Entonces, lamentablemente, hasta el día de hoy, la iglesia, aún hasta la evangélica, merced de este sincretismo religioso, celebra la Navidad, que no es la fecha de nacimiento de Jesucristo. Recordemos, Jesucristo nació probablemente en el mes de marzo o abril, no nació en el mes de diciembre. Está comprobado científicamente que no fue así. Entonces, al haber cambiado de nombre, en vez de Tamuz llamar Jesucristo, en vez de Semiramis llamar Virgen María, y digamos unirlo al establo donde supuestamente Jesús y María y José estuvieron reunidos, esto se llama sincretismo religioso. Pero este sincretismo no solamente se ha dado a nivel de estas costumbres que hasta el día de hoy lo tenemos, sino también esto se da en la cultura andina, por ejemplo. Cuando usted llega al Cusco, usted va a ver la imagen de la Virgen. ¿Y qué nota en el pecho de la Virgen? Una imagen del dios Inti, del sol. Y en la parte baja, las estrellas. O sea, ya no el Inti, sino también el Kilia, la luna, y los chascas, que son las estrellas. Entonces, la pregunta es, ¿estarían los antiguos adorando a la Virgen o estarían adorando a, digamos en este caso, a su sol, a las estrellas y a la luna? Esto es sincretismo religioso. Lo que pasa con el sincretismo religioso es que poco a poco va perdiendo su fortaleza de ser la verdad y uniéndose a los aspectos del mundo, termina perniciosamente descomponiéndose en sus principios fundamentales. Y por eso, por ejemplo, en la sierra, usted puede observar este sincretismo religioso, que es, por ejemplo, la fiesta de las cruces, en el mes de mayo. ¿Qué hace la gente? Agarra las cruces, le pone la música, la orquesta, la banda, y comienza a hacerle bailar a la cruz. Yo no sé qué sentido religioso pueda tener agarrar la cruz donde Cristo fue crucificado y hacerle bailar una danza en su pueblo, y encima todavía están las 100 cajas de cerveza al costado para tomar. O sea, estoy uniendo la borrachera con los aspectos religiosos, hacer bailar la cruz, y con los aspectos culturales de esa época. Entonces, este sincretismo hace que ya pierda totalmente sentido el principio religioso de lo que se quería. Este sincretismo religioso ha llegado a tal punto, de afectarnos en muchos otros aspectos. Por ejemplo, si nosotros vemos la cantidad de personas que van a la iglesia católica, o aún a la iglesia evangélica, y le dicen al sacerdote o al pastor, ¿sabe qué? Queremos casarnos. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué están interesados en casarse? Bueno, ellos van a decir, bueno, pues queremos casarnos porque estamos enamorados, pero más que eso, lo que pasa es que mi Señor está en estado. Entonces vamos a hacer una fiesta para tapar esta circunstancia. Y entonces tú le dices, bueno, como ya ustedes han perdido la pureza, el matrimonio no va a ser con vestido blanco. Usted como pastor o como cura le dice, ahora tiene que ser vestido de negro. Yo lo caso, pero con vestido de negro. ¿Por qué? Porque ustedes ya no son vírgenes, pues, ¿no? O sea que no tiene sentido que se casen con vestido blanco. Lógicamente la gente va a reaccionar en contra de usted, ¿cómo voy a casar con vestido negro? Que tiene que serlo así, porque eso fue el objetivo por el cual el matrimonio se hacía con el vestido blanco. Prueba de la pureza con la que llegaban al altar. Mire, cómo se ha ido
uniendo todos los aspectos populares con los aspectos religiosos. Hay gente que venía cuando yo era religioso dominico y decían, padre, queremos que lo bautice a mi niño. Ah, qué bueno, le digo, ¿han traído el padrino? Sí, muy bien. Y dígame, ¿quién es el padrino? Bueno, justos, pues padre, sí, te hemos encontrado una persona que tiene dinero, que va a ser el padrino, que le va a ayudar al niño cuando sea mayor. Sí, le digo, bueno, si ustedes están trayendo para bautizarlo, para cambiar su condición de pecador en un niño que ya no tenga el pecado original, o están queriendo simplemente hacer una buena fiesta y tener un buen padrino. ¿Qué les importa a ustedes? Les importa un pepino el tema religioso, y lo que quieren ustedes es tener una buena fiesta y tener un buen padrino para asegurar el futuro al niño. No es posible. Esto se llama sincretismo religioso. Entonces, el sincretismo es un aspecto que ha llegado inclusive al mundo cristiano, a tal punto el sincretismo religioso se junta también con la política. Entonces, cuando el pastor de la Iglesia de Roma se une al emperador Constantino en Roma, concluyen en hacer una especie de favores el uno al otro. Entonces, el favor que le entrega el emperador al pastor de la Iglesia de Roma es, por ejemplo, un símbolo de su estatus, y se le cambia el nombre de ser pastor a ser ministro de Jesucristo. La palabra ministro no está en la Sagrada Escritura. La palabra ministro es una palabra tomada del lenguaje popular y traído al mundo religioso del lenguaje político. Entonces, ¿qué le da el emperador? Le entrega una estola, se llama, es algo que llevan ahora los sacerdotes para bautizar, una especie de franja que lleva en su cuello. Eso se llama estola. Eso lo llevaban los ministros del Imperio Romano, que se le entrega al sacerdote, ahora lo lleva. A tal punto que usted habrá visto cuando celebran una misa, el padre lleva un manutergio, se llama, aquello que lleva en la mano izquierda, y eso es para secarse el sudor, porque en Italia, en determinadas épocas, el calor es más de 40 grados, entonces sudaba un montón y necesitaba tener una toallita. Pero ahora acá en la misa, en pleno invierno, en la sierra, la gente usa su estola, ¿sí? Y usa su manutergio. La pregunta es, ¿de dónde viene todo eso? De un sincretismo entre lo político y lo religioso. La Sagrada Escritura plantea, nosotros los evangélicos planteamos, sola Escritura, sola fide. O sea, para nosotros no hay otro documento, otra cosa que la Sagrada Escritura. Si en la Biblia dice que hay que celebrar la Navidad, yo la celebro. No está, se acabó, no lo cumplo. En la Biblia dice que no hay unión, que Jesucristo no se sentó al lado de los Césares. Si no hay relación entre la política y la religión, yo rompo totalmente esa relación. ¿Por qué? Porque yo trato de mantener la pureza del cristianismo, que es lo que plantea la Sagrada Escritura. Por eso el sincretismo es algo que ha traído la destrucción del sistema religioso y lo está trayendo hasta el día de hoy en diferentes formas. Esperamos que todos nuestros oyentes que forman parte de este gran círculo puedan pensar en la base de tener los principios bíblicos y no caer en el sincretismo religioso o sincretismo político, que puede convertir nuestra vida en algo que va a ser perjudicial a los principios que debemos mantener: sola Escritura, sola fide. Sumamente agradecidos, Pastor Jesús Hurtado, por su valioso aporte. Buen fin de semana. Igualmente para usted, que Dios lo bendiga. Hoy en Así Marcha el Mundo Evangélico hemos analizado el tema lo absoluto y lo relativo, la participación del pastor bautista, político, excongresista de la República, Jesús Hurtado Zamudio, para tener opinión siempre desde una perspectiva cristiana. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la co-conducción Silvia Fernández. Sigan en sintonía de Radio del Pacífico, la voz evangélica del pueblo peruano. Bendiciones.